Hola, ¿cómo están? Te habla Yeri Páez Martínez de la Fundación Creer para Vencer. Hoy continuamos con nuestro estudio del capítulo 2 de Juan, del Evangelio de San Juan. Recuerda que estamos haciendo este estudio en el contexto de la cuarentena en la que estamos, que hemos considerado que este tiempo es un tiempo de oportunidad que Dios nos ha regalado a todas las familias de la tierra, especialmente a la familia de Venezuela, que creo que uno de los mejores tratamientos, recursos que tenemos, herramientas que tenemos para protegernos del COVID-19 es estar en casa, quedarnos en la casa, guardar las medidas preventivas y sobre todo escudriñar la escritura y tener encuentros con el Padre Celestial, que podamos conocer más acerca de la palabra de Dios, que podamos conocer a Jesucristo de verdad, verdad, que podamos venir ante la presencia del Padre Celestial, que nos podamos unir en familia para orar, para conocer juntos la palabra de Dios, para que juntos podamos estrechar nuestros lazos y sobre todo para que conozcamos a ese Jesucristo, el Hijo de Dios, que solamente agarrados de su mano podemos ir delante del trono de la gracia de Dios. Es Jesucristo el que nos coloca en la posición de hijo. Es Jesucristo esa luz, esa vida. Recuerdan que lo vimos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Como les decía al inicio de este estudio, es importante que nosotros conozcamos a profundidad la escritura, es importante que nosotros escudriñemos, que nosotros busquemos la verdad del Padre Celestial, que conozcamos a Dios, pero que lo conozcamos como papá, como un padre, y no vamos a poder conocer al Padre Celestial si no conocemos a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino al Padre. Dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo, y que nadie viene al Hijo a menos que el Padre le trajere. Entonces, fíjate que hemos siempre dicho, todos somos hijos de Dios, y no, eso no es verdad. La verdad es la que está en la palabra de Dios. Y tú me puedes decir, como te decía en la transmisión anterior, que bueno, que cómo es que yo estoy tan segura que la Biblia sea la verdad, si esta Biblia fue escrita por hombres como tú y como yo. Pero lo que yo sí sé es que la Biblia fue escrita inspirada por hombres como tú y como yo, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, a tal punto que pese a todos los esfuerzos que ha hecho el hombre por desvirtuar la palabra de Dios, no lo ha logrado. Lejos de eso, lo que ha hecho es confirmar lo que la palabra de Dios dice. Tanto es así que muchas veces la toman de fundamento para dar algunas explicaciones. Yo no conozco un libro en la tierra que no tenga como punto de partida o como referencia la palabra de Dios. Así que bueno, esa es una de las razones por la que, si bien es cierto, hay muchos pergaminos, hay muchas cosas que probablemente no forman parte de la Biblia y que efectivamente, de la Biblia quise decir, y que efectivamente puede que hayan ocurrido y que no estén acá, pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia, la sustancia, la esencia del Espíritu de Dios está aquí, tangible, visible, y tú tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo, porque cuando tú escudriñas la Biblia, como dijo Jesucristo, escudriña la Biblia, que ellas son las que te van a decir quién es Cristo, son las que lo van a dar a conocer, son las que te van a dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de todo lo que Él hace, lo que Él hizo y lo que Él está haciendo y hará en nosotros y a través de nosotros, a medida que le conozcamos. Entonces es importante que escudriñes la palabra de Dios, que escudriñes, que profundices, que medites en esta palabra, que le digas al Espíritu Santo de Dios que quieres conocer a Cristo, que te ponga ese querer y ese hacer por conocer más de Jesucristo. ¿Sabes para qué? Para que te conozcas a ti. ¿Cuántas veces no te has dicho, oye, no sé por qué hice esto, o esto que hice no era lo que yo quería hacer? ¿Y cuántas veces he dicho que no voy a volver a hacer más nunca esto y lo vuelvo a hacer? ¿Sabes por qué? Porque no nos conocemos. La única manera que nos conozcamos es que conozcamos al Padre Celestial, a nuestro Creador, al que nos hizo. ¿Y sabes qué dice esta Biblia? Que la única manera que tú conozcas al Padre es a través de Jesucristo, es conociendo a Cristo, es creyendo en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es la imagen de Dios y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Claro, eso es si tú crees que existe un Dios todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, el universo, eso que algunos le llaman, que dicen ser ateos, pero más que todo son orgullosos, soberbios, que no quieren reconocer la potencia y el poderío de Dios, y dicen que bueno, tratan de explicar la existencia de Dios y le dicen que hay un ser supremo. Bueno, ese ser supremo, Dios no conocido, como decían algunos por allá en la iglesia de Éfeso, creo, si mi memoria no me falla, bueno, precisamente ese es el Dios el que nosotros le llamamos papá, porque Jesucristo nos vino a presentar, fue al Padre, a nuestro Creador, a nuestro papá todopoderoso, y Él es la imagen de ese Padre. Y necesitamos conocer a Cristo, porque si fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, y nunca nadie ha visto a Dios, y la palabra de Dios dice que el que ha visto a Cristo lo ha visto a Él, porque Él es la imagen de Él, bueno, esa es la razón por la que necesitamos escudriñar y conocer todas las facetas y los roles de Jesucristo, como hijo de Dios, como servidor, como rey, como ese hombre piadoso, ese hombre natural que fue solidario, como ese líder social. Entonces, esa es la idea de nosotros escudriñar la Escritura. Hoy te quiero hablar del capítulo 2, dice la palabra de Dios, que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Estos 3 días después fueron los 3 días después que Jesucristo escogió sus primeros discípulos. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes, a los servidores, le dijo, haced todo lo que os dijere. Fíjate que aquí me quiero detener un poquito. Acabo de leer el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 1 al versículo 5. Y aquí vemos cómo Jesús fue invitado a una boda, y él fue con sus discípulos y su mamá estaba con él, ¿sí? Su mamá María, esa que lo parió, que fue concebida por el Espíritu Santo, pero que lo parió naturalmente, terrenalmente, para que tuviese existencia como un hombre natural, terrenal, como tú y como yo. Y resulta que se acabó el vino, y la mamá va y busca a Jesús y le dice que se acabó el vino. Y Jesús le dice, le dijéramos nosotros los venezolanos, así como en nuestro lenguaje coloquial, más o menos, entonces le dice la mamá a los sirvientes, hagan lo que él les diga, aunque él le estaba diciendo, ¿qué te pasa? Mi hora no ha llegado, porque Jesucristo tenía claro su propósito. Jesucristo sabía cuál era su destino final aquí en la tierra. Jesucristo sabía a qué había venido. Y Jesucristo sabía, cuando le estaba diciendo a ella que no había llegado su hora, era porque le estaba diciendo a su mamá, no ha llegado mi momento de que me crucifiquen, de que se derrame mi sangre. Entonces, sin embargo, su mamá, que sabía quién era ella, y también quién era él, porque ella sabía que él era el Mesías, porque eso fue lo que le dijo el ángel cuando se le presentó, le dijo, bueno, como mamá, lo dejó con los sirvientes y le dio una instrucción, subliminal, pero se la dio. Y resulta que Jesucristo, que es un modelo de hijo a seguir, ¿sabe? En la Biblia no vemos un modelo de padre terrenal perfecto, pero vemos un modelo de hijo perfecto, Jesucristo. Un hombre obediente, un hijo obediente, que nos enseñó siempre la obediencia en sus conductas, en sus actitudes, en lo que hacía y en lo que decía, en su coherencia. Y sabe, la obediencia nos hace padecer. Entonces, bueno, Cristo obedeció a su mamá y le dijo a los sirvientes, llenad esas 6 tinajas, dice el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Imagínate, el número 6 en la gematría bíblica, a lo mejor te estoy hablando así de una cosa así como rara, que te suena rara. La gematría bíblica es el lenguaje numérico en el que se interpretaba la Biblia en el principio, porque nosotros tenemos hoy la Biblia en español, porque nos la tradujeron, del hebreo la tradujeron al griego, pero en el lenguaje original en el que se escribió la Biblia, al principio, el alfabeto hebreo es en números, ¿ves? Es a través de los números que se lee, no en letras así como el español, como el que nosotros leemos. Pero bueno, ese es otro punto, solo que en el original hebreo, el número 6 representa al hombre humano, al terrenal, al carnal. Y fíjate que habían 6 tinajas que estaban vacías.
Y Jesucristo le dice a los sirvientes que las llenen de agua. ¡Wow! Esos son detalles que cuando tú lees la Biblia así pura y simplemente, pareciera que no significaran nada más allá de lo básico. Bueno, eran unas tinajas que la llenaron de agua, pero cuando tú entiendes que son 6 tinajas que representan al hombre terrenal y que están vacíos y que Cristo las manda llenar de agua y que el agua en la Biblia representa al Espíritu Santo, que el agua, cuando hay movimiento full de agua, genera luz y que el agua forma parte del casi que el 90% del cuerpo humano para que tenga vida. Imagínate todo lo que eso significa. Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles. Esos son unos tips así que yo te doy para que los tengas en cuenta. Y fíjate que cada cántaro, dice que en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros. 3 cántaros es el equivalente a nuestro lenguaje hoy a 30 litros de agua, 10 galones aproximadamente. Imagínate, 6 por 6, 36 más o menos, o sea, 360 litros de agua fueron los que Jesucristo mandó a llenar esas tinajas que estaban vacías. Y fíjate que la Biblia también habla en el Antiguo Testamento de la parábola del alfarero. Imagínate, ¿será casual que ahí Juan estaba relatando lo de las tinajas con agua? Bueno, esas son cosas que te dejo ahí para que las tengas en cuenta. Y bueno, le dijo Jesús que llenaran esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacá ahora y llevarlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. O sea, queriéndole decir que normalmente en las bodas el esposo siempre presenta el mejor vino al principio y después que la gente anda, tú sabes, como zarataca, medio embriagada, bueno, le sacan el vino más chimbo, el de menor calidad. Entonces dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de eso se fue para Capernaum. Fíjate que este milagro fue el primer milagro que Jesucristo hizo. El maestresala es el encargado del banquete, es como el jefe que se encarga de la logística de la fiesta, de la comida, de la bebida, de la boda, de la celebración. Entonces, por eso es que el maestresala, cuando probó el vino, por eso es que Jesús le dice a los sirvientes, a los servidores que estaban allí, le dice, llévale al maestresala para que pruebe. Y cuando el maestresala probó, wow, era el mejor vino. O sea, por eso es que decimos por ahí comúnmente que el mejor vino se sirve al final, siempre lo decimos. Y hay gente que es más irreverente, más incrédula, que no tiene conocimiento de Dios, o por lo menos no tiene, yo le llamo temor de Dios, por lo mismo es que no lo conoce, porque hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia acerca de lo que Dios representa, lo que el Padre Celestial implica, lo que es Jesucristo, y por ahí se dice con mucha lideresa, aún gente dentro de las mismas iglesias, cualquiera sea la denominación, en algunas religiones hacen hasta chistes y dicen que bueno, que el primer milagro que hizo Cristo fue convertir las aguas en vino y etiquetan y han estigmatizado a Jesucristo y lo han menospreciado. Así como le dijeron en aquellos tiempos que era hijo de fornicación, bueno, hoy en día la gente le dice hasta borracho porque el primer milagro que hizo fue convertir las aguas en vino. Pero ¿sabes por qué? Porque es que ese primer milagro que Jesucristo hizo tiene que ver con el propósito, con el destino, con la vida de Jesucristo, porque el agua representa el Espíritu Santo de Dios. El agua representa la vida abundante del Padre, la eternidad, la luz, al igual que Cristo, porque Cristo es todo eso, ¿sabe? Pero el vino representa la sangre de Jesucristo.
El vino representa vida también. El vino representa purificación. El vino representa medicina, sanidad. El vino representa prosperidad. El vino representa contentamiento, gozo. Pero ese vino de la primera venida de Cristo representaba ese vino que es imperfecto, esa condición humana, esas 6 tinajas, el hombre vacío, que Él lo llena de agua, que Cristo vino a llenar su vida, que vino a traerle un mensaje, un modelo, un estilo de vida, no una cultura. Ese vino representa muchísimas cosas que las vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Fíjate tú que el vino viene de la uva, de la vid, y Cristo en Juan 15 lo vamos a ver, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y fíjate que el vino, para hacer vino, era en los tiempos antiguos, ahí los lagares son una estructura de piedra caliza, y ahí esa es una estructura que tiene 3 compartimientos. En uno es donde están las personas que trabajan que las pisan, que las estrujan, que las, ¿sabe? Con los pies, que la destruyen literalmente para sacarle el jugo. Y en la otra compartimiento ahí meten las conchas, las cáscaras de la uva, que son las que se fermentan, y hay como un canal chiquitico, angostico, que por ahí es que sale el vino y da otro compartimiento, y ahí es donde está, que es como que se filtra el vino. Y sabe, el vino representa ese proceso en el que somos metidos en la prensa, porque esas son prensas en los lagares. Hay prensa para exprimir, para estrujar la uva y para que pueda salir el vino. Y sabes, literalmente eso fue lo que vivió Cristo en el Monte de los Olivos, cuando dice que sudó sangre, ¿sabe? Sudó sangre porque fue metido en la prensa, fue estirado hasta ahí, y la aflicción le produjo sudoración de sangre, se le abrieron los poros, porque el vino representa la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Para reconciliarnos a nosotros con el Padre Celestial, para que pudiéramos resucitar, para que en Cristo resucitamos, y los que creemos en Él tenemos vida eterna. Pero además de eso, por sus llagas, esa sangre que botó en la cruz del Calvario, y que sangraban por sus llagas que le produjeron cuando le rasgaron la piel los fariseos, la gente del régimen de esa temporada, el régimen, el sistema de gobierno, ¿sabe? Ellos lo hicieron preso para que se cumpliera el propósito, primeramente, de la dureza del corazón del hombre, para que eso quedara en evidencia. Y esas llagas que le produjeron al rasgarle la piel a Yeshua por cada latigazo que le dieron, de esas llagas también supuró sangre. Y por esas llagas, nosotros, los que creemos en Cristo, fuimos curados en la dimensión espiritual. Y cuando creemos en eso y lo proclamamos, de proclamarlo es decirlo en voz fuerte. Y cuando nosotros leemos y decimos en voz fuerte lo que está en la palabra de Dios escrito, eso se llama profetizar. Entonces, cuando nosotros profetizamos, aún en medio de nuestros malestares, en medio de que nuestro cuerpo físico se manifiesta con alguna situación, corre a Cristo, porque Él es el Verbo hecho carne. Todo fue hecho, recuerda, capítulo 1, por Él y para Él. Antes de que todo fuera, Él dice: yo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, las que se ven y las que no se ven, por la palabra. Y Cristo es el Verbo hecho carne. Entonces, esta palabra tiene un poder, y cuando tú crees en Cristo y tú profetizas, dice esa palabra: por las llagas de Cristo yo fui curado, y tú lo crees, y aunque tu cuerpo manifieste una realidad y tú tengas una realidad, la verdad es que tú estás sano por las sangres de Yeshua. Y cuando nosotros, yo le digo Yeshua porque es el nombre de Jesucristo, y entonces yo aprendí que Yeshua se dice en el lenguaje hebreo, su nombre original era Yeshua. Por ejemplo, yo me llamo Yerin, todo el mundo me dice Yerin, la mayoría de la gente me dice Jerin, Yerin, Werin, me cambian el nombre, pero mi nombre es Yerin y se escribe Jerin. Bueno, por eso yo a Jesucristo le digo Yeshua. Entonces, bueno, ¿qué te parece lo que estamos aprendiendo aquí? Entonces, yo proclamo en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Yeshua, que las llagas de Cristo hoy se
activan en tu ser interior, en tu vida y traen sanidad. Sanidad, y yo te proclamo sano para la gloria y honra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos vemos en la próxima transmisión para continuar estudiando el libro de San Juan. Bendiciones.